¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este espacio de Magisterio Pontificio, un lugar donde semana tras semana vamos recorriendo las enseñanzas, principalmente de los últimos romanos pontífices. Este programa es pregrabado, estamos en un momento especial. El Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, está en un trance delicado de su salud. Tanto el Papa Francisco como, la institución vaticana han pedido oraciones por él. Lo estaremos encomendando con nuestro rezo al Espíritu Santo. Pero vamos a seguir sobre ese tema de su encíclica Caritas in Veritate, un documento que venimos recorriendo ya desde hace algunos programas atrás y que nos va enseñando cómo vivir la caridad en la verdad, pero ahora vamos a verlo ya en algunos puntos más concretos. Hay que tener en cuenta de que es una encíclica que está comprendida dentro del magisterio de la doctrina social de la Iglesia, escrita justamente en el aniversario 40º de la Populorum Progressio, y una encíclica que tiene un contenido muy importante porque actualiza todo lo que el Concilio Vaticano II y el magisterio de San Pablo VI nos traían desde aquellas décadas del 60. Nos acompaña, como siempre, en la parte técnica, grabando este programa, María Jesús Huarcaya, y nuestro maestro en estos temas, el Padre Andrés Gutiérrez. Padre, bienvenido. Muchas gracias, un gusto de estar con ustedes este día de hoy, ya casi finalizando el año. Así es. Padre, y ya vamos al capítulo 3 de la encíclica, capítulo que se titula Fraternidad, Desarrollo Económico y Sociedad Civil. Pero hay un punto que sobresale, que es justamente la gratuidad. Empieza diciendo en el numeral 34, el primero de este capítulo 3, la caridad en la verdad pone al hombre ante la sorprendente experiencia del don. La gratuidad está en su vida de muchas maneras, aunque frecuentemente pasa desapercibida debido a una visión de la existencia que antepone a todo la productividad y la utilidad. Dos visiones que se pelean, podríamos decir, los distintos regímenes, entre comillas, político-económicos, pero que la caridad supera mucho más allá, porque nos hace ver justamente ese don de gratuidad. Todo lo que has recibido lo tienes no porque tú eres bueno o bonito, sino porque Dios te lo ha querido dar, ¿no? Sí, es un principio que va a desarrollar precisamente como fulcro de toda la encíclica, teniendo en cuenta pues lo que ha ido recordando en el capítulo 1 sobre el magisterio de San Pablo VI, y después en el capítulo 2 todo sobre el desarrollo humano en nuestro tiempo, las luces, pero también las muchas sombras que cuestionan la dirección que emprende el desarrollo como tal. Y ahora en este capítulo ya va a poner un poco más el dedo en la llaga, diciendo que precisamente porque hemos hecho caso omiso de la dinámica del don, la experiencia del don, la experiencia de la gratuidad que tenemos en nuestra vida, hemos construido una sociedad, una economía, una política que se basa en estas visiones de productividad y de utilidad que son las propias de las cosas, no de las personas. Y esto es un grave problema a la hora de
enmarcar teóricamente y prácticamente pues una economía, una sociedad, una cultura con estos principios, estas visiones de cosas, porque las cosas son para la productividad y la utilidad, pero las personas son para amarlas, las personas son para respetarlas, las personas son para agradecer pues el don que comparten de ellas mismas, y que pues se puede tener este principio en cuenta a la hora de pensar en lo que podría ser una cultura de la fraternidad, una cultura del desarrollo integral de la persona y de las personas. Y entonces, pues de eso vamos a hablar en este programa, que me parece interesantísimo. Pues es realmente interesantísimo porque son justamente puntos de vista. Analizando esto en historia de la Iglesia, en donde tocamos justamente la doctrina social de la Iglesia con los jóvenes, sobre todo del quinto de secundaria, veíamos justamente esas dos corrientes que se ponen, ¿no? Una corriente social comunista que ve al hombre como un ente productivo, y una corriente capitalista que ve al hombre como un ente de consumo. En ambos casos pasa a ser una cosa utilitaria, es decir, te utilizo para la producción o te utilizo para el consumo, pero al fin de cuentas, lo que usted dice, terminamos usando al ser humano, lo vemos como una cosa, lo reducimos, lo cosificamos. Y esto es algo importante. Benedicto XVI justamente dice, el ser humano está hecho para el don, el cual manifiesta y desarrolla su dimensión trascendente. A veces el hombre moderno, dice, tiene la errónea convicción de ser el único autor de sí mismo, de su vida, de la sociedad. Es una presunción fruto de la cerrazón egoísta en sí mismo que procede, por decirlo con una expresión creyente, del pecado de los orígenes. En definitiva, Padre, este pecado original no se aparta de nosotros y lamentablemente seguimos cayendo siempre en los mismos errores y tratando de justificarnos, ¿no? Como lo hizo Adán, no, la culpa la tienes en definitiva tú, Señor, porque me diste esta mujer. Y la mujer, no, la culpa la tiene la serpiente, porque mira, si tú no me hubieses dejado que la serpiente entre en el jardín, pues yo no hubiese caído, ¿no? No, es la doctrina del pecado original que no podemos eludir, no podemos ignorar y no podemos rechazar. No porque querramos que esa página trágica de la historia humana sea borrada, de hecho es borrada. No, no vivimos en un mundo idealista, sino que las cosas son como son, y la Iglesia nunca se ha cansado de recordar al hombre esta doctrina del pecado original, que de hecho el Papa Benedicto XVI lo hace una vez más y de modo sorprendente. La sabiduría de la Iglesia ha invitado siempre a no olvidar la realidad del pecado original. Y entonces aquí cita a Juan Pablo II en su encíclica también social, Centesimus Annus: ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Nunca podemos olvidar que estamos, con una naturaleza humana herida, inclinada al mal, no completamente corrupta, pero porque ha sido redimida por Cristo. Pero esta es la realidad, estamos en un periodo, un momento durante esta vida de transición, de oportunidad,
Y eso es lo que quiere, esas fuerzas esperanzadoras, es lo que quiere un poquito extraer Benedicto XVI de este principio de gratuidad que podemos aplicar como contrapeso para contrarrestar los efectos negativos de esa inclinación íncita que tenemos en nuestra naturaleza humana. Claro. Es importante que tengamos esto en cuenta porque, como hemos dicho ya alguna otra vez, la Iglesia no es una tercera opción, es decir, la Iglesia con la doctrina social no nos propone un tercer camino, sino que nos dice, mire, tengan en cuenta que para que el camino sea correcto tiene que tener estas características. Ya podríamos decir, le toca al ser humano en su desarrollo social tomar en cuenta estas verdades y hacer, formar un camino que vaya por lo que el ser humano necesita auténticamente, porque son cosas que se nos van, ¿no? Y justamente dice, nuestros días nos ofrecen una prueba evidente. Creerse autosuficiente y capaz de eliminar por sí mismo el mal de la historia ha inducido al hombre a confundir la felicidad y la salvación con formas inmanentes de bienestar material y de actuación social. Otro de los grandes problemas, padre, de nuestra sociedad, es decir, incluso esto lo tenemos también algunos católicos, buscamos tener el paraíso acá. Es una de las cosas que sucedió también en los tiempos en que la teología de liberación pululaba, sobre todo por aquí, por América Latina, ¿no? Buscar que el bienestar sea ya como lo último que tiene que conseguir la Iglesia, y nos olvidamos de que, muy bien, tenemos que ayudar a que haya equidad, que haya una igualdad dentro de lo que eso supone, pero no igualitarismo, no un comunismo, ¿no? Pero no estamos nosotros para quedarnos aquí y hacer nuestro paraíso aquí en la tierra, ¿no? No, efectivamente. Y el Papa emérito, Benedicto XVI, pues, o sea, tiene en mente estas dinámicas que provocan ese deseo, esa búsqueda desordenada del confort o la comodidad o el materialismo inmanente aquí de la tierra. Por eso, pues critica el uso que se está haciendo de la economía, porque ya no se rige por principios de fraternidad, de bien común, de provecho y respeto de personas, grupos, naciones, sino que efectivamente se ha convertido en un proceso destructivo. Y entonces la economía vemos que tiene unas serias falencias y carencias que hacen que hagan daño. La economía hace daño. En la economía mundial que vivimos ahora, se hace daño a agricultores, se hace daño a países subdesarrollados, se hace daño cuando la bolsa, que las acciones de las bolsas internacionales o nacionales especulan así arbitrariamente algunas veces o proceden de una manera un poco turbia y le quitan la riqueza invertida de millones de personas, de un solo, ¿no? Es increíble cómo personas que tienen invertido su dinero en las acciones de una empresa porque hizo algo mal o piensan que va a hacer algo mal o piensan que no va a tener valor, se cae de pique el valor, la valorización de esa empresa y de repente desaparecen miles de millones de dólares de la bolsa y eso es de las cuentas de los usuarios, de los que invierten en eso. O sea, este proceso económico tiene serias carencias que hacen daño a las personas precisamente porque no está diseñado con criterios de bien común, de fraternidad,
de principio de gratuidad, que es a lo que pues vamos llegando en este programa. Y fijémonos que lo dice con palabras bien duras, padre, porque llega a decir, con el pasar del tiempo, estas posturas han desembocado en sistemas económicos, sociales y políticos que han tiranizado, palabra dura, la libertad de la persona y de los organismos sociales, y que precisamente por eso no han sido capaces de asegurar la justicia prometida. O sea, estamos ante términos duros, pero que son necesarios escuchar para saber hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Porque justamente una economía que no tenga como centro al ser humano, al hombre, es algo que va a acabar esclavizando y tiranizando a las personas. Sí, sí, sí. Y entonces empieza el capítulo así, recordando la doctrina del pecado original, recordando que eso causa que tengamos la tentación constante de construir o de armar procesos económicos, políticos que hacen daño, destructivos, van en contra del hombre, pero después, ahora ya un poquito cambia de tono, invocando la esperanza de que se pueda incorporar en estos procesos un nuevo principio. Y entonces dice, al afrontar esta cuestión decisiva, hemos de precisar, por un lado, que la lógica del don no excluye la justicia, y por otro, que el desarrollo económico, social y político necesita, si quiere ser auténticamente humano, necesita dar espacio al principio de gratuidad como expresión de fraternidad. Y esto es lo que el Papa está diciendo. En nuestra vida humana nos hemos olvidado de la experiencia del don y que recibimos mucho más de lo que podemos dar. Recibimos unos padres, recibimos unos hermanos, recibimos una lengua, recibimos una cultura, recibimos el patrimonio de una nación, la herencia cultural de valores, recibimos una fe. O sea, recibimos el poder disfrutar de un mundo creado precisamente muy compatible y provechoso para la vida biológica. Recibimos una multitud de bienes que nos vienen de la tierra a través del trabajo humano, pero que pues podrían no existir y podríamos nosotros no existir. Entonces, esta dinámica del don, esta experiencia del don, tiene que abrirnos a considerarnos como una familia común, que tenemos un padre común que vela y se preocupa por todos nosotros. Y por eso en el Evangelio, pues Jesús apela a esa providencia divina que no discrimina a la hora de prodigar el bien. Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto, sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, que hace llover sobre los justos y los injustos. O sea, es más gratuidad imposible. Así es, y esta gratuidad nos muestra claramente también cuál es el camino que nosotros tenemos que imitar. ¿Estamos dispuestos a eso? Sería una pregunta que tendríamos que hacernos, porque de eso depende un cambio sustancial dentro de la vida social. Es un cambio que es primero personal para luego poder llevarlo a nuestra familia, a nuestro entorno laboral, a la sociedad toda. Vamos a hacer la primera pausa de este programa y enseguida retornamos. No se vayan, NSE Digital, el cambio está en tus manos. Mira
Los momentos más importantes de nuestra vida merecen el mejor regalo, y lo encontrarás en Librerías Testimonio. Entonces en este programa y continuamos con este tema de la gratuidad, un punto, padre, que para el ser humano de estos tiempos es un poquitito como chocante, ¿no? Porque lo que dice Benedicto XVI, nos creemos Dios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces a mí nadie me ha dado nada, ¿no? Yo aquí soy el que hago todas las cosas. Sí, y es importante esta reflexión de la experiencia del don que todos, absolutamente todos, hemos tenido, porque se nos ha dado en primer lugar la vida. El Dios de infinita misericordia ha tenido bien crearnos, darnos la vida, hacernos quienes somos y darnos todo lo necesario, incluyendo su revelación y su palabra hecha carne en el niño de Belén que hemos celebrado. Todo es don, todo es gracia, todo es misericordia y providencia. Y esta experiencia, sobre todo, nos da la capacidad, la fuerza, la esperanza para poder nosotros imitar esa naturaleza generosa del don, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, el Dios que es generoso y da dones a sus criaturas. Y nosotros, si queremos ser imagen y semejanza de Él, tenemos que imitar esta gratuidad que también se llama amor, amar, que tanto decía pues el padre Molina y enseñaba correctamente, siguiendo toda esta doctrina y revelación de la Sagrada Escritura, ¿no? Por eso dice Benedicto XVI más adelante, en el 36, más abajito, la doctrina social de la Iglesia sostiene que se pueden vivir relaciones auténticamente humanas, de amistad y de sociabilidad, de solidaridad y de reciprocidad, también dentro de la actividad económica y no solamente fuera o después de ella. Una frase muy profunda porque abre a la actividad económica un marco de relación humana y no solo de relación mecánica. Porque cuando uno piensa en la economía,
yo voy a la tienda, yo tengo dinero, yo compro un contrato, me dan el recibo, me llevo mis bienes y qué me importa quién me atendió, qué me importa quién está en la caja, en el cajero, qué me importa cómo yo no, y no caemos en la cuenta que hay espacio ahí para poder tener estas cualidades: amistad, sociabilidad, solidaridad, reciprocidad, también dentro de esa actividad económica en que participamos a todo nivel de la sociedad, desde ir al mercado, desde comprar un coche, desde invertir en un banco, desde todas esas cosas son susceptibles, abiertas a auténticas relaciones humanas, y muchas veces no lo vemos así. Y son puntos que nos van a llevar a una auténtica justicia distributiva, a una auténtica justicia social, porque ya estoy viendo en el otro a un ser humano, a un hermano, a alguien que no es una persona de consumo, yo soy el comerciante, o no es alguien a quien tengo que tratar de exprimir, si soy el consumidor, para que me dé el precio más bajo. Y estas cosas son muy fuertes, pero son reales. Recuerdo que me comentaba un padre de familia, dice, trabaja en una de esas grandes tiendas que venden artículos que yo conozco con el nombre de artículos del hogar, bueno, televisores, refrigeradoras, lavadoras, todas estas cosas. Electrodomésticos. Eso, electrodomésticos. Y la cuestión es que, me decía, muchas veces me siento mal porque en definitiva me obligan a llevar a que la persona se endeude. Y yo veo que esa persona no va a poder cancelar el crédito. Eso es. Y en lugar de darle otra opción, darle otra salida, no, en cierta forma la empresa me obliga y me dice, a ti no te preocupa que él pague, aquí a ti lo que te preocupa es que él compre. Lo demás lo arreglamos nosotros. Claro, pero él me decía, pero yo voy viendo que muchas de estas personas que uno intuye como vendedor que no va a poder pagar, terminan endeudándose de tal manera que muchas veces corren riesgo en lo más esencial, sus casas, su medio de subsistencia, etcétera, porque sus negocios comienzan a sentir la presión de los bancos o de las financieras de estas entidades que venden artículos de hogar, porque ya la economía no me importa lo que yo te doy, en definitiva es todo dinero, sea que te lo dé en forma de televisor, de lavadora, de lo que fuera, lo que te estoy dando en realidad para mí es dinero y yo soy una gran financiera camuflada, que en lugar de darte dinero, lo que te doy es un artículo que he valorizado en tanto, pero en el fondo es toda una actividad financiera que no toma a la persona como tal. Y aquí lo único que me interesa es ganar, poderoso caballero, don dinero. Sí, es increíble que hemos llegado al punto de no poder apreciar, no digo todos y en todos los lugares, porque ciertamente se busca también en algunas empresas, algunos lugares, pues sí, potenciar este aspecto humano de la transacción, del comercio, de la economía. Se busca humanizarlo, pero no se hace lo suficiente para ello, desde luego. Y es que el sector, dice el Papa, sigue esta frase que para mí es una de las claves de toda la encíclica: el sector económico no es ni éticamente neutro, ni inhumano o antisocial por naturaleza. Es una actividad del hombre y precisamente porque es humana, debe ser articulada e institucionalizada éticamente. O sea, el sector económico no es neutro, no son matemáticas la economía, ¿no? La física es neutra, las matemáticas son neutras, la economía no es neutra.
porque involucra a la persona humana de una manera implicativa, implica a la persona humana. Las matemáticas no. 2 más 2 es 4, independientemente si soy varón, si soy mujer, si soy alto, si soy bajo, si soy gordo, si soy viejo, si soy joven. 2 más 2 son 4. Pero el sector económico, la actividad económica, no es neutra, es susceptible a la naturaleza humana y por eso tiene que ser regida éticamente. Estos son puntos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta porque, a fin de cuentas, los que vamos a lograr este cambio somos aquellos que tenemos la fe, que vivimos la fe, si es que la vivimos plenamente. Era lo que siempre mencionaba el Padre Molina, nuestro querido Padre Molina, diciendo de que nos toca a nosotros, a los laicos, introducir el Evangelio en esas estructuras que tienen que transformarse en plataformas para ayudar al hombre a ir a Dios. Y si logramos eso, entonces vamos a lograr que el hombre se interese por el hombre. Porque si nos olvidamos de Dios y si quitamos el Evangelio de la parte económica, política, social en general, lo que acabamos haciendo es olvidarnos del propio hombre, porque estamos hechos a imagen y semejanza de ese Dios que nos ha configurado de una manera, o sea, nos guste, no nos guste, me parezca más, me parezca menos. La cuestión es que tenemos una forma de ser que no se puede negar. Por eso me gusta mucho esta frase también, Padre. El gran desafío que tenemos planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización, un gran problema con que nos enfrentamos, y agravado por la crisis económico-financiera, recordemos que el Papa está escribiendo en un momento muy difícil de la economía mundial, es mostrar tanto en el orden de las ideas como en los comportamientos que no solo no se pueden olvidar o debilitar los principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad, la responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles y el principio de gratuidad y la lógica del don como expresión de la fraternidad pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria. Esto, iba a decir, esa es la tesis. Es un cachetazo a todos. Sí, eso es. Y con esto, o sea, ya tenemos para hablar un montón, ¿no? Claro. Pero me gustaría traer a colación precisamente a la luz de estas frases que hemos ido reflexionando del capítulo 3 de la encíclica, que sí hay esfuerzos y sí hay ejemplos muy bonitos que esto se puede llevar a cabo. Recuerdo cuando yo daba clases de doctrina social en los seminarios que para aprovechar esta enseñanza de la Caritas in Veritate, pues busqué ejemplos y había una empresa argentina que se llamaba Tom's Shoes, los zapatos de Tom, ¿no? Zapatos Tom. Y este era un argentino, un joven católico, que con responsabilidad social, con proyección social, había lanzado una empresa de venta de zapatos y sandalias y todo eso por internet. Y entonces una de las cosas que diferenciaba su empresa era que decía, por cada par de zapatos que usted compra de mi empresa, yo voy a donar un par de zapatos a unos niños pobres de colegios necesitados. Entonces, pues eso inspiraba a gente, pues yo tengo que comprar zapatos, pues compro de una persona que a partir de mi negocio va a hacer el bien a otros gracias al negocio que yo le estoy dando a él, ¿no? Entonces tengo la opción de comprar un zapato y
nada más, o de comprar un zapatos y saber que esa compra va a redundar en que un niño pueda tener también zapatos que lo necesitan, pues un corazón noble, un corazón generoso, pues opta por comprar un zapatos de esta segunda opción. Y entonces ahí se muestra el principio de la gratuidad. Esta empresa ganaba mucho dinero, o sea, era una empresa floreciente, precisamente porque aplicó el principio de gratuidad, y eso hizo que fuera más exitosa. Ya. Son ejemplos, bueno, ese es un ejemplo contundente y que nos muestra claramente hacia dónde podemos caminar como cristianos. Evidentemente, cada uno en la proporción que pueda, pero recuerdo en los tiempos también de espacio floreciente en los talleres del Instituto Cristo Rey, aquí en el Cusco, que muchas empresas justamente contrataban nuestros servicios en los talleres de Cristo Rey porque sabían que eso redundaba en la enseñanza y en la formación de muchos jóvenes que no tenían recursos para poder financiarse, pagarse una educación técnica superior. Y eso hacía de que también fuera floreciente la actividad de nuestros talleres. Estas son cosas que están al alcance de todos. Son cosas que se pueden ir poniendo en marcha de distintas maneras. Me vienen a la mente talleres mecánicos abiertos por exalumnos, ya sea de nuestro instituto o de nuestros colegios, que contaban ellos con la posibilidad de abrir espacios para jóvenes que realizasen las prácticas que por otro lado eran pagadas y que les abrían la puerta para poder conseguir después trabajo en el futuro. Y esto también es una labor social que está al alcance de todos, o sea, pero tenemos que estar dispuestos. Ese es el gran problema, padre. No, sí, se necesita pues esa esperanza, esa fe, ese valor de poder aplicar estos principios que parecen de contrasentido. No, pero si yo regalo, ¿cómo voy a ganar más? Si yo uso mis recursos para gratuitamente hacer el bien, ¿cómo me va a ir mejor? Y es que se olvida que esta experiencia del don, esta experiencia de gratuidad, es, por así decirlo, la esencia de Dios, el que da todo gratuitamente, y precisamente porque lo da, se conserva en el ser, como nos enseñaba pues el padre Molina de manera magistral, ¿no? Esto es pura teología. Y aplicando estos principios teológicos a la vida social, económica, política, cultural, pues realmente hacemos a Dios más presente en el mundo y tenemos su bendición, su providencia, su protección y su éxito. Así es. Por eso decía el padre Molina, y nos vamos a ir a una pausa, el padre Molina decía: el Evangelio es el mejor tratado socioeconómico que existe. Si ponemos el Evangelio en marcha dentro de todos estos aparatos, la economía, la política, la sociedad en general, el mundo sería bastante distinto. Hacemos una pausa y enseguida retornamos en Magisterio Pontificio. No se olviden, NS Digital, el cambio está en tus manos. La mejor compañía, un libro. El mejor regalo, un libro. Y el mejor libro lo encuentras en Librerías Testimonio. Estamos nuevamente en Magisterio Pontificio, ya la recta final, y no puedo dejar de
aconsejar esta revista, Tengo Sed de Dios. Es una publicación que está también en la página del Reinado de María y que nos ayuda a vivir plenamente la adoración eucarística. ¿De dónde vamos a sacar las fuerzas para vivir nuestra fe si no es de este centro, de este sol que nos tiene que dar la energía, la auténtica energía, no la energía de las piedras? No, aquí está. Esta es la energía del alma, esto es lo que nos fortalece en lo más grande que tenemos, que es nuestro ser espiritual. Por eso aconsejarles que lean, busquen esta publicación, Tengo Sed de Dios, está en la página del Reinado de María, donde dice recursos, publicaciones o revistas, ahí está esta publicación. Y si la quieren así impresa, pues la buscan en librerías Testimonio. También recordarles que necesitamos de la ayuda de todos ustedes. Estamos ya en el último día de este programa, va a salir el último día del año, pero yo no dejo de pedir a lo largo de todo el año. Va a ser también el último programa porque ya a partir de enero los programas que van a salir van a ser repeticiones de los mejores programas de este año, 2022, que finaliza, pero por favor ayúdennos, pónganse en contacto con nosotros, en Lima al 949-732-878, en Arequipa al 945-413-888 y en Cusco 934-417-431. Si nos ayudas, NS Digital, el cambio va a estar en tus manos, porque tú puedes echarnos una mano. Padre, la recta final, si desea, pues ya ese brochecito sobre el tema que hemos abordado hoy. Bueno, un tema que no se habla mucho, la verdad, pero el Papa Benedicto XVI lo trae a colación, yo creo que con la esperanza, porque lo desarrolla de una manera tan magistral, con la esperanza de que se pueda tener como ya algo fijo en la praxis de la sociedad, de la cultura, de la civilización, el principio de la gratuidad que debe incluirse en nuestras negociaciones, en nuestro quehacer económico, porque, y con esto pues es una frase que así puede servir de colofón, porque toda decisión económica tiene consecuencias de carácter moral. La economía no es neutra. Toda decisión económica tiene consecuencias de carácter moral. Y entonces no debemos ser indiferentes o cerrados a esas consecuencias, porque, como se ha hecho en los últimos años y se viene haciendo, tiene consecuencias destructivas para el hombre, al no respetar la dignidad del hombre. Entonces, eso nos debe ayudar mucho a orientar nuestra actividad y praxis y la vida en este sentido del principio de la gratuidad. Uh-huh. Y padre, estaba pensando mientras lo escuchaba, eso nos tiene que orientar también a la hora de poner el voto. O sea, caigamos en la cuenta, porque la elección en definitiva la hacemos nosotros. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Queremos una economía que exprima al hombre? ¿Queremos una política que subyugue de tal manera que, como decía Benedicto XVI, tiranice a la persona humana, incluso a las entidades que quieren hacer el bien? ¿O queremos verdaderamente que se viva la justicia social, que se viva esa fraternidad de la cual todos formamos parte? Eso está en nuestras manos. O sea, esto es para ir reflexionando, ¿no? Y ya estamos en el final, vamos a encomendar. Y como es un programa pregrabado, no sabemos qué va a suceder con la salud de nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI. Lo encomendamos especialmente a él, sea para que su salud continúe sosteniéndose, o sea que ya el Señor haya decidido otra cosa, y tal vez cuando este programa salga al aire
ya lo tenga muy cerquita de él. Pero encomendamos a nuestro Papa emérito con mucho cariño a través de esta oración al Espíritu Santo. También encomendamos todas las intenciones que ustedes tienen en su corazón y les decimos: Espíritu Santo, perfecciona la obra que Jesús comenzó en mí. Apura para mí el tiempo de una vida llena de tu Espíritu. Mortifica en mí la presunción natural. Quiero ser sencillo, lleno de amor de Dios y constantemente generoso. Que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana. Que ningún interés por descuido mío vaya contra la justicia. Que ningún egoísmo reduzca en mí los espacios infinitos del amor. Todo sea grande en mí, también el culto a la verdad, a la prontitud y en mi deber hasta la muerte. La efusión de tu espíritu de amor venga sobre mí, sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. Amén. Padre, su bendición, por favor. Con mucho gusto, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Padre, muchísimas gracias por todo lo que nos ha enseñado este año. Esperamos contar con usted para el año que viene, Dios mediante, y poder seguir con este ciclo de Magisterio Pontificio. Bueno, muchas gracias, bendiciones. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí, por habernos acompañado, por formar parte de este espacio de Magisterio Pontificio. Dios mediante, ya será a partir de febrero que comenzaremos a salir con los programas en vivo nuevamente. Durante el mes de enero se estarán retransmitiendo aquellos programas más importantes de este ciclo. Gracias una vez más y no se olviden, NSE Digital, el cambio está en tus manos. Feliz y santo 2023.